GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de Pensamiento Crítico, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar en el segmento de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Les comentamos que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y por supuesto, esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta tarde en Pensamiento Crítico nos acompaña el señor Guillermo Abad, él es secretario de Movilidad del municipio de Quito. Vamos a tratar el tema del transporte, la movilidad en tiempos de pandemia en nuestra ciudad. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Galo, buenas tardes amigos y amigas en Ecuador y en el mundo que nos siguen diariamente a esta hora en Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Hoy día vamos a hablar sobre el asunto del transporte y la movilidad en la ciudad de Quito, para lo cual hemos convocado al licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Saludamos cordialmente a Guillermo y le damos las gracias por atender esta llamada y este requerimiento. Para comenzar, son 16 días ya de que está funcionando la movilidad, las nuevas normas en Quito, luego de haber concluido el estado de emergencia. ¿Cuál sería en principio la evaluación a los 16 días de la vigencia de esta nueva normalidad en la movilidad y el transporte en Quito? Buenas tardes. Buenas tardes, Galo. Buenas tardes, Fernando. Qué gusto poder conversar con ustedes. Bueno, esos 16 días hemos notado que la ciudadanía se ha volcado hacia las calles, por eso era importante tener y mantener la restricción vehicular que se venía dando desde la época del estado de excepción. Y esto nos ayuda a controlar el mal uso de las vías, porque a veces consideramos que las medidas de restricción vehicular que se toman en la ciudad de Quito están atentando contra la libre movilidad, y no es así. Lo que estamos es tratando de optimizar el espacio público y ser más equitativos con los diferentes usuarios de las vías. Las vías son espacios de convivencia ciudadana, y esa convivencia se da en tanto y en cuanto respetamos las normas de movilidad que son emanadas a nivel mundial. Y a eso hay que sumarle la crisis de salud y la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, y que tienen que esas medidas, tanto sanitarias como de movilidad, complementarse entre sí. En este sentido, las medidas de restricción vehicular, que en un primer momento se estaba pensando que se iban a cambiar en relación a lo que ya se había mantenido durante los 4 o 5 meses que estuvimos en estado de excepción, resulta ser que fueron prácticamente las mismas, con la única modificación que teníamos la rotación por placa por mes, que tenía como objetivo generar una equidad entre las placas pares e impares. No obstante, esta modificación que se hizo a la restricción de par que se venía dando desde hace meses atrás generó algún tipo de confusiones, principalmente entre los ciudadanos que vivían en cantones aledaños o en provincias. Es así que recibimos algunas sugerencias por parte de las autoridades nacionales que nos pedían que tratemos de evitar esa rotación para tener problemas y evitar los problemas con los cantones aledaños. Esas solicitudes fueron acogidas, y por eso es que hemos eliminado la rotación y se mantendrá la restricción tal cual como se ha venido manejando en los últimos meses. Es decir, ya no van los meses pares e impares como estaba en principio. En todo caso, como dijo el alcalde, no está escrito en piedra, se ha escuchado las sugerencias, los pedidos, y se ha cambiado. En todo caso, los sectores productivos, turismo, la pequeña industria, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, ellos han pedido, digo, que
se elimine toda restricción, porque ellos consideran que eso está atentando en contra de la reactivación. ¿Qué respuesta, reactivación económica, digo, qué respuesta tiene el municipio y qué acercamientos o qué acuerdos ha habido con los sectores productivos? Bueno, miren, creo que aquí hay que hacer varios análisis en diferentes escenarios. Si analizamos netamente desde el escenario de la productividad, lo más improductivo que puede tener una ciudad es la congestión. Se ha calculado que las personas, los ciudadanos, perdemos en la congestión vehicular 170 horas al año. Si eso multiplicamos por el número de habitantes que están en la congestión, tanto los que van en vehículos particulares como los que van en vehículos de transporte público, por la hora la hora fracción del salario básico unificado del trabajador, nos damos cuenta que Quito pierde una millonada de dinero solo por la congestión. Solo considerando uno de los rubros de la canasta de costos del tráfico, que es la hora hombre. Si a eso le sumamos la contaminación, si a eso le sumamos el gasto de combustible, el gasto de la capa asfáltica, y sumamos todos los ingredientes de la canasta de costos del tráfico, nos vamos a dar cuenta que es realmente un valor muy, muy alto y totalmente improductivo. Lo que las mercaderías que se podían dejar quizás en 1 o 2 horas, terminan resultando que no las puede dejar el mismo día y tiene que trasladarlas para otro día. O la transportación urbana, del transporte colectivo, que es la más compleja inclusive en los países que tienen una movilidad clara y que se apegan a la pirámide de movilidad. Muy claramente se establece que la prioridad tiene el peatón, el ciclista, luego el transporte público, porque ahí en el caso de Quito se transporta el 70% de la población, y en esa población también están trabajadores, también están personas operativas del sector comercial, del sector industrial, del sector de exportaciones. Consecuentemente, ahí hay que darle las facilidades para que los desplazamientos en el transporte urbano sean mucho más cortos, que sean en menores tiempos, se mejore la velocidad promedio del transporte público. Por eso se crean los corredores BRT, por eso se crean los carriles exclusivos, por eso se trata de tener esta exclusividad de vía al transporte público, justamente para mejorar la movilidad de las grandes mayorías. Esto ustedes les han explicado, el municipio, usted, el alcalde, han explicado a los sectores de la producción y qué acuerdo han llegado, qué entendimiento tienen o siguen confrontados. Previa a la resolución que salió por parte del señor alcalde, mantuvimos reuniones con el sector productivo y los acuerdos fueron 3. Uno, el que se mantengan los salvoconductos que fueron emitidos por el gobierno nacional, se mantengan vigentes en la región vehicular de Quito. Y eso lo hicimos. Y los salvoconductos que fueron emitidos por el gobierno nacional en la época del estado de excepción se mantienen vigentes hasta el 31 de octubre del 2020, sin perjuicio de que puedan ser actualizados en la página web del municipio de Quito. La diferencia es que los salvoconductos que son emitidos por el municipio de Quito tienen una vigencia de 180 días y además también tienen un mejor control en la parte tecnológica, es decir, el código QR que es emitido por el salvoconducto del municipio es legible tecnológica y digitalmente hablando, lo que le va a permitir en los operativos ser mucho más eficientes a los agentes civiles de tránsito. Y el otro compromiso fue mantener las excepcionalidades o las exoneraciones de restricción que se dieron por parte del COE nacional en ese entonces, y justamente eso es lo que hemos hecho, prácticamente reproducir esas excepcionalidades que se dieron en las diferentes resoluciones por parte del COE nacional. Y la tercera era el no evitar la rotación o evitar la rotación de placas, cosa que eso sí no lo hicimos en un primer momento y ahora lo estamos modificando y corrigiendo para que se hayan cumplido esas 3 alternativas. Entonces, creemos que lo que acordamos en esa reunión se ha cumplido. Sin embargo, el criterio de las cámaras es que salgan todos los vehículos a trabajar, que salgan todos los vehículos a circular, porque no necesariamente salen todos a trabajar,
y eso consideramos que no es viable desde cualquier punto de vista, ni de salud, ni mucho menos de movilidad. Y ahí tenemos criterios distintos, pero para nosotros argumentar la restricción vehicular, tenemos cifras que nos... que sustentan nuestros informes técnicos, como es que acabo de mencionar, que es muy simple: el 70% de la población en Quito se mueve en transporte público, y ese 70% no es dependiente del transporte público, no tiene alternativa de tomar otro tipo de transporte, ni comercial y mucho menos un particular. Y el 22% de la población se mueve en transporte particular, y de ese 22%, si lo hacemos un todo y vemos los desplazamientos de los viajes de ese transporte particular, el 30% son viajes de personales sociales que no generan producción. Estamos conversando esta tarde con el licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad del municipio de Quito. Se dice que son alrededor de 500.000 carros, automóviles, autos que hay en la ciudad de Quito. Con la restricción, ¿cuántos diariamente no salen? ¿Cuántos no circulan? La restricción en términos porcentuales es en realidad del 35%. Muchos piensan que es del 50% porque lo calculan de par en par, pero a esa restricción hay que sumarle las exoneraciones y los salvoconductos. Entonces la restricción real es del 35%. ¿Y cuánto se gana en minutos? ¿Cuánto gana un usuario en minutos, diríamos, diariamente al coger el transporte público, y si el transporte público puede fluir un poco más rápido? Depende de los desplazamientos, depende de las rutas. El indicador ideal para poder medir antes que los minutos es la velocidad promedio. Quito estaba llegando a una velocidad promedio de 8 kilómetros por hora, una velocidad promedio muy baja en hora pico, y 13 kilómetros por hora en hora no pico. Cuando uno incrementa la velocidad promedio, y principalmente en el transporte público, mejoran los índices operacionales del mismo y también los desplazamientos, pero podría yo tomarle ciertos ejemplos para se puede entender de mejor manera. El venir desde los valles, del Valle de Cumbayá a Quito, más ahora con el peaje libre que se tiene, está tomando entre 20 y 25 minutos, lo que antes, en hora pico, lo que antes le estaba tomando entre 35 y 45. Y hay otro tema que es muy importante también, perdón, que es el cruzar los túneles de San Juan, San Diego y San Roque. Eso en sentido norte-sur, en una hora pico, más o menos estaba tomándole alrededor de 35 a 40 minutos a un bus, y ahora lo está haciendo entre 10, 12 y 15 minutos. Y eso es muy fácil probarlo, inclusive visualmente. Antes usted se veía en horas pico, veía una cola de cerca de 60 buses que circunvalaban inclusive en el redondel de Miraflores, y cruzar los túneles era muy complicado. Ahora se han eliminado los contraflujos y se permite una mejor circulación. Tomando en cuenta, Guillermo, que el sector, el asunto del transporte masivo vendría a ser el foco de contagio, ¿no es cierto? Pero hay sectores, a mí me han comentado, por ejemplo, en el sector de Carapungo, de Calderón, entonces los carros vienen repletos, vienen llenos, y incluso sin muchas medidas de bioseguridad. ¿Cómo se está controlando eso? Bueno, un tema de bioseguridad muy importante es la mascarilla. Si nosotros usamos la mascarilla, va a ser vital para evitar los contagios. Mire que cuando se hizo un análisis por parte del Instituto de Hunan en China, cuando se inició la pandemia, se podía detectar que se indicaba que bastaba que una persona en un vehículo, en un bus de 42 pasajeros, esté contagiado, tenía la capacidad de contagiar a 20% de los usuarios de ese bus. Pero claro, sin tomar en consideración las medidas de bioseguridad, es decir, no se tenían mascarillas, no se tenía ventilación, no había desinfección del bus,
y tampoco lavado de manos, porque recién se estaba iniciando la pandemia. Y justamente ese estudio, que es el que determinó que la gran cantidad de contagios que se dieron al inicio de la pandemia a nivel mundial se dieron en el transporte público. Y ese estudio es el que derivó en los protocolos para el transporte público. Y los protocolos que nos dicen para mitigar casi que al 100% el contagio en el transporte público: el uso de la mascarilla, el que tengamos desinfección en los buses, ventilación y el aislamiento entre el conductor y los pasajeros. Y esos protocolos de bioseguridad se están aplicando en la ciudad de Quito, tanto en el transporte público, en operadoras privadas, como en operadora municipal. En todo caso, ¿cuáles deben ser los parámetros, cuáles deben ser las condiciones para un momento determinado suspender las restricciones que están hasta ahora y volver al pico y placa o al hoy no circula que estaba funcionando hasta antes de la pandemia? Bueno, hay varios análisis, y desde el análisis de salud hay que determinar los índices epidemiológicos para poder tomar una decisión así. Si es que nos hacemos de temas de movilidad, tendríamos que evaluar cuánto la ciudad mejoró con la restricción vehicular par y par y compararla con la restricción vehicular de hoy no circula. Y también ir con la política de movilidad que quiere la ciudad, es decir, nosotros queremos tener una ciudad de movilidad más sostenible, más eficiente, más segura, y para eso hay que aplicar lo que las normas de movilidad internacional. Vamos cerrando el tema de las restricciones. Preguntaba cómo se está trabajando para que el salvoconducto del municipio a partir de noviembre funcione eficaz y eficientemente e incluso libre de corrupción. Guillermo, por favor. Lo principal para evitar la corrupción en un salvoconducto, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, son los medios tecnológicos. Mire que en el caso del salvoconducto que fue emitido por el gobierno nacional, que entiendo lo tenían que hacer de la manera más rápida por la propia emergencia y no hubo la posibilidad de desarrollar quizás algún sistema mucho más eficiente y seguro, se prestó justamente para la clonación, la duplicidad de los salvoconductos y hasta la falsificación. ¿Por qué razón? Porque el código QR que era emitido en ese salvoconducto no tenía la capacidad de tener una lectura digital. Consecuentemente, en los operativos que en ese entonces estaban conformados por policías, agentes metropolitanos o ejército inclusive, obligaba a que se requieran de otros documentos en los operativos para verificar si el salvoconducto correspondía a la persona, para verificar si la actividad comercial o productiva que se declaró era igual cotejada con el RUC, y eso conllevó en algunos de los casos a determinar que muchos de esos salvoconductos no cumplían con los requisitos de legalidad, o que habían sido duplicados o que habían sido clonados. Y también se prestó para la discrecionalidad en el control. Ahora, con el salvoconducto que se tiene por parte del municipio, reitero, al tener un código QR debidamente legible y leíble, y que previamente, antes de la emisión, ya fue cotejada la actividad comercial declarada por el solicitante, así y cotejada con el RUC, entonces al ser emitido ese salvoconducto, cuando es leído por los agentes civiles de tránsito, es el software quien determina la legitimidad del mismo, si determina la validez del mismo o la caducidad del mismo. Entonces ya no hay la participación de los agentes civiles de tránsito, sino es el software quien está determinando si efectivamente ese salvoconducto fue emitido de manera legal o no. Entonces va a ser garantizado y no va a dar lugar a la viveza criolla ni tampoco a los intentos de corrupción que podía pensarse que podía continuar como en los meses anteriores. Vamos cambiando de tema, secretario. El asunto de la revisión y la matriculación vehicular ha sido otro dolor de cabeza para los ciudadanos. ¿Cómo está eso? ¿Qué puede decirle en este momento usted a las personas que están requiriendo ese servicio?
Bueno, y ahí sí me permite primero hacer un antecedente. Uno de los grandes pendientes que la administración del señor alcalde Yunda y de la Secretaría de Movilidad tuvo es justamente encontrarnos con una revisión técnica vehicular que venía operando sin contrato. Es decir, en los años que desde que se creó la revisión técnica vehicular, los últimos años no se tenía un contrato que permita tener un control eficaz de la revisión técnica vehicular ni una mejora en el servicio. Tanto así que en los últimos meses se tenía que hacer convenios de pago para poder mantener ese servicio. Eso como antecedente, y vale también la pena indicar que en esta administración hemos superado estos inconvenientes jurídicos y estamos próximos a lanzar el concurso que nos permita tener el nuevo operador de revisión técnica vehicular en la ciudad de Quito. Ahora bien, en relación a su pregunta, el que no se haya podido tener la revisión técnica vehicular en este año por temas de la pandemia y en vista de que la cantidad de vehículos que faltan por revisar y la poca capacidad física que se tiene y que al no existir las condiciones de salubridad, el Consejo Metropolitano decidió posponer la revisión técnica vehicular para el siguiente año y hacer la matriculación en normalidad en los usuarios de Quito. Este fin de semana hubieron complicaciones y eso que me permito explicar que se dio por un mantenimiento del software de la Agencia Nacional de Tránsito en la cual se conecta el software del local nuestro. Entonces, esto también ya ha sido superado en estos días. Dependemos de la calibración del software de la Agencia Nacional de Tránsito y entiendo de que ya está regresando nuevamente a la normalidad. Pero la matriculación en línea creo que ha sido bien vista por la ciudadanía. ¿En qué tiempo, cuándo podremos decir que vuelve a la normalidad y que los usuarios, la gente que necesita la matriculación, pueda hacerlo con toda tranquilidad? Y aparte de esto también se habla de que la revisión para los vehículos que no hicieron el año anterior, tienen que hacerle en los municipios, en los cantones aledaños, y como que no está funcionando muy bien. Y también hablan de que las matrículas no se reflejan, digamos, las multas no se reflejan un momento determinado, sino al final del pago de la matrícula. ¿Cómo está funcionando todo eso, secretario? A ver, hay que tomar en consideración de que reitero, este problema que se mantuvo este fin de semana se dio por un mantenimiento de la página web y del software de la Agencia Nacional de Tránsito. Ahora bien, en el caso de las personas que no realizaron revisión técnica vehicular en el año 2019 y al existir una prórroga sobre la revisión técnica vehicular del 2020, es lastimosamente, no, y siendo un requisito previo a la revisión técnica vehicular para poder matricular, y mientras no tengan una RTV o un certificado de revisión técnica vehicular, no pueden matricularse, y han existido casos de muchas personas que se olvidaron de la matriculación de la revisión técnica del 2019. En esos casos, lo que se tiene que hacer es una revisión técnica vehicular en otro cantón, lastimosamente porque el haber omitido una revisión técnica vehicular es responsabilidad del usuario, del dueño del vehículo, no de la autoridad, y tampoco se podía contemplar en el 2019 que íbamos a tener una pandemia en el 2020. Consecuentemente, estos problemas que estamos teniendo en este momento responden a una coyuntura que no estaba prevista ni para el usuario ni para la autoridad. Estamos conversando esta tarde con el licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad del municipio de Quito. Vamos avanzando. Rápidamente, ¿cómo está operando el transporte público municipal y el transporte público particular, el servicio urbano? ¿Cómo están trabajando ahora mismo? Bueno, que tenemos una visión muy clara para mejorar el servicio de transporte de urbano en la ciudad de Quito. Y esa visión es que tenemos que darle visión y gestión empresarial
a las operadoras de transporte público y a la operadora de transporte municipal también, que tampoco es que haya sido una excelencia en los últimos años en servicio. Es una empresa que ha tenido un alto déficit y consecuentemente eso nos hace pensar de que no se manejó de la mejor manera la empresa como tal. Pero para esto hay que crear una normativa jurídica que le permita tener los argumentos y el andamiaje jurídico respectivo que permita que todas las normas técnicas se ajusten a ese andamiaje jurídico. Hay muchas personas que nos dicen en reiteradas ocasiones, es cuestión de implementar tal o cual técnica. Sí, efectivamente hay que implementarlas, pero para que estas normas técnicas, para que estos estudios técnicos, para que esta planificación técnica pueda florecer, hay que tener un terreno fértil y ese terreno es el jurídico. Y ahí sí la parte técnica empieza a funcionar. Por eso es que nosotros este año hemos trabajado en la implementación del sistema integrado de transporte público, que es la ordenanza que articula a otras ordenanzas que están relacionadas con el transporte público y permite la implementación de los planes técnicos y tecnológicos que van a mejorar el servicio de transporte público, como el sistema integrado de recaudo, una estructuración tarifaria y un modelo tarifario que permita tener una tarifa técnica, el tener la integración del sistema de transporte, tanto físico como de modalidades, así como de medios de pago y integración tarifaria también. Todo esto se lo puede conseguir en tanto y en cuanto exista un ordenamiento jurídico que permita la implementación de todos estos aportes tecnológicos. Guillermo, se está trabajando entonces en la estructura, en la arquitectura jurídica, ¿verdad? Pero ¿cómo está un asunto que es incertidumbre? El asunto de la tarifa, del pasaje, dice la gente. ¿Qué va a pasar con el asunto del pasaje en el transporte público urbano? Justamente parte de uno de los componentes del sistema integrado de transporte público del proyecto Ordenanza es la estructura tarifaria y el modelo de cálculo de la tarifa. Y esto nos lleva a que ese modelo sea totalmente técnico y alejarlo del ámbito político. Claro que esta estructura técnica también habla sobre tarifas socialmente justas, y lo más justo que puede existir ante una tarifa es que exista una prestación de servicio adecuada, como establece la norma, que es tener parámetros de calidad de servicio donde se determine la accesibilidad, la universalidad del servicio, y que es un requisito legal que se ha venido obviando desde hace mucho tiempo atrás, no solo en Quito, sino en el país. ¿Y cómo garantizar que esos parámetros de calidad de servicio se cumplan en beneficio del usuario? Es a través de un contrato de operación. Eso es algo que nosotros desde la sociedad civil lo criticábamos, que la mejora del servicio de transporte no se daba porque no se han firmado contratos de operación como la ley establece. Y eso es lo que nosotros en este año hemos trabajado en conjunto con la Comisión de Movilidad y con los actores del transporte público, que son las empresas privadas y públicas. Ellos están abiertos, el transporte, los dirigentes, los propietarios de las unidades están de acuerdo, están coordinando con ustedes para llegar finalmente a establecer una tarifa. Mire, hay que ponerse de acuerdo en ciertos temas relacionados con el contrato, porque de eso se trata justamente. Un contrato es un acuerdo de las partes, pero estos contratos tienen ciertas cláusulas que son inamovibles por ley, y consecuentemente esas no son negociables, como los parámetros de calidad de servicio, por ejemplo, como que las rutas y frecuencias del transporte público son de propiedad exclusiva del Estado y que solo el Estado las puede explotar comercialmente y reestructurarlas cuando el Estado creyere conveniente a su favor. Eso está en la ley y eso no es negociable. Hay otros temas que sí lo son y que hemos venido trabajando con ellos y saben, y eso hemos sido muy, muy directos desde el primer día que nos sentamos a conversar, que para una actualización de tarifa necesariamente se tiene que firmar un nuevo contrato de operación. Y nos han dicho que el municipio tiene una tarifa para proponer. Sí, la tarifa dada por la estructura tarifaria es de 35 centavos. Pero por esos 35 centavos hay que firmar un nuevo contrato de operación donde se incluyen los parámetros de calidad de servicio.
el compromiso de los operadores, ¿no es cierto? El compromiso que deben tener. Para concluir este diálogo, y muchas gracias, señor secretario, ¿cómo se está articulando, digamos, el asunto de la movilidad y el transporte, tomando en cuenta que el metro algún rato funcionará en Quito, pues? Es fundamental que el transporte en superficie esté plenamente conectado con el transporte del metro, que es del subterráneo. Pero esta integración no solo tiene que ser física, no solo tiene que ser tarifaria o a través de un medio de pago, que es el sistema integrado de recaudo, que se eliminará ya el efectivo para el transporte público, sino también debe existir una cadena debemos evitar el romper la cadena de servicio. Y eso es justamente lo que estamos trabajando con lo que acabo de mencionar, porque no podemos tener un servicio de transporte público en subterráneo de primera línea y un servicio de transporte público en superficie con las mismas dolencias que hemos tenido por muchos años. Es importantísimo que esa cadena de servicio no se rompa para poder garantizar al usuario esos parámetros de calidad que hemos venido conversando desde hace mucho tiempo atrás como sociedad civil y ahora como funcionario público. Para concluir, Galo, mi compañero Galo, ¿tiene alguna inquietud, por favor? No. Bueno, vamos a concluir. Solamente le quiero decir que usted es uno de los pocos secretarios sobrevivientes de del primer año de la administración del señor Yunda. ¿Cómo ha sido la experiencia afuera, desde la academia, desde la crítica, desde la opinión? Ahora, yo diría comúnmente, montado en el potro. Bueno, es una experiencia muy interesante, muy linda desde el punto de vista personal, porque uno sí se da cuenta que lo que decía desde el lado de la ciudadanía es aplicable, que si es que uno tiene la interés para cumplir sus anhelos, sus ilusiones desde el punto de vista de la seguridad vial, de una movilidad eficiente, segura y sostenible, sí hay cómo hacerlo. Desde la sociedad civil hablábamos de que hay que activar los modos sostenibles y ahora vemos que hay ciclovías. Hemos dicho de que hay cómo firmar contratos de operación con el transporte público y se lo va a hacer. Hemos dicho que podemos implementar un sistema integrado de recaudo si es que no hay intereses particulares de por medio, y también se lo está. Muy bien, estamos concluyendo este diálogo. Otra vez se haciendo ya el 15 de mayo. Secretario, muchas gracias por la deferencia a nuestro programa, y esperamos que en algún momento podamos sentirnos orgullosos y dignos del transporte público en la ciudad de Quito y, ¿por qué no?, en todo el país. Este ha sido el diálogo, la entrevista con el señor secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, el licenciado Guillermo Abad. Volveremos el día de mañana para seguir conversando de otros temas importantes de la ciudad, del país y del mundo. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.